La alergia a las proteínas de la leche de la vaca es la alergia alimentaria más común antes del año de edad. Es una de las alergias entonces más comunes en pediatría y tenemos que tener en cuenta entonces unos términos que son importantes que muchas veces se confunden y no es adecuado. La alergia a la lactosa no existe. La lactosa es un azúcar, es un disacárido que está compuesto de una molécula de glucosa y de una molécula de galactosa. Cuando se unen generan la lactosa y este es el azúcar principal de la leche de vaca. Sin embargo, la alergia no se produce a la lactosa, sino que se produce a alguna de las proteínas de la leche de vaca, que clásicamente se dividen en dos tipos, las caseínas y las proteínas del suero. El sistema inmune del paciente puede reconocer cualquiera de estas proteínas y generar síntomas por dos mecanismos diferentes. Clásicamente hablamos entonces de unos mecanismos que son mediados por inmunoglobulina E o mediado por anticuerpos. Recordemos entonces que en este caso el paciente va a tener unos síntomas que van a ser inmediatos tras el consumo o tras la administración de la proteína de leche de vaca y estos síntomas van a ser principalmente urticaria, que pueden ser ronchas o hinchazón de labios o hinchazón de párpados o reacciones de tipo anafilácticas, incluso reacciones graves que amenacen la vida del paciente. Cuando tenemos presentación mediada por anticuerpos, vamos a tener una ventaja y es que vamos a tener pruebas positivas. Acá podemos realizar una prueba cutánea, un prick test con proteínas de leche de la vaca y tener resultado positivo, o podemos enviar inmunoglobulinas séricas que también serán positivas. Al otro extremo tenemos entonces la alergia a las proteínas de la leche de la vaca en presentación no mediada por inmunoglobulina E o mediada por células. En este caso los síntomas van a ser muy diferentes ya que los síntomas van a ser síntomas tardíos. Va a haber síntomas que se pueden presentar incluso 24, 48 horas, hasta 7 días después de la administración de la leche y van a ser síntomas que más frecuentemente van a afectar tracto gastrointestinal. Acá se puede producir entonces diarrea, distensión abdominal, cólicos, se puede producir heces con sangrado, proctocolitis inducidas por proteínas alimentarias. Y acá vamos a tener una desventaja respecto a la presentación anterior y es que el paciente no va a tener una prueba positiva, sino que lo que debemos hacer es un diagnóstico clínico, o sea, por síntomas, hacer una restricción de esa proteína de leche de vaca y hacer luego que el paciente mejore, lo cual puede tardar incluso hasta 6, 8, 10 a 12 semanas, una reintroducción con el fin de reproducir los síntomas, ya que recordemos que la alergia se debe reproducir una vez el paciente tenga esa reexposición a ese alérgeno que le esté causando los síntomas. Uno de los puntos claros o de ventaja en esta patología es que es una patología de muy buen pronóstico. Alrededor de un 50 a un 80% de los pacientes luego del año de edad ya van a haber superado de forma espontánea esta patología. Y algo que tenemos que tener en cuenta que afana demasiado o que de pronto preocupa mucho a los padres de niños con esta patología es que muchas veces la mejoría es una mejoría que va a tomar cierto tiempo, no va a haber mejoría inmediata, dada la presentación de la patología, sobre todo en la parte que es mediada por células o en reacciones tardías, puede ser un reto en realidad para los padres o para los médicos tratantes. Entonces debemos tener en cuenta que es una patología que puede demorarse en solucionar los síntomas, pero que lo más importante es primero sospecharla, segundo hacer un adecuado diagnóstico y tercero hacer un adecuado tratamiento, ya sea con una restricción de proteína en la madre lactante o ya sea con una fórmula adecuada para este paciente que según el tipo de presentación se elegirá entre una fórmula que sea extensamente hidrolizada o una fórmula de aminoácidos. Y recuerden, no más alergias.